Vamos a la historia. Mi cónyuge me recluyó gestante para que otra fémina pariera antes. 7 años más tarde, el astro rey de San Diego incidía con intensidad sobre el parabrisas de mi antiguo Honda Civic 2015. Ya no respondía al nombre de Alessia Falcone, ahora respondía al de Lisa Moretti, progenitora solitaria. Este canal presenta contenido enteramente ficticio, concebido para el entretenimiento del público. Las vivencias, relatos y ambientes que observarás aquí surgen de la creatividad y el estímulo artístico de nuestros realizadores. Cualquier alusión a individuos, compañías, sitios geográficos o acontecimientos concretos constituye mera invención absoluta. Si percibes similitudes con eventos reales, figuras conocidas o anónimas, actuales o pasadas, o con entidades vigentes, se debe a una coincidencia fortuita, no intencional. Método de creación. Elaboramos cada concepto internamente desde su génesis. Nuestro staff asume la totalidad de la ideación, redacción, realización y edición final, sin emplear referencias foráneas ni reciclar elementos externos. Obligación de la plataforma. Funcionamos bajo riguroso acatamiento a las directrices comunitarias de YouTube y cumplimos íntegramente sus reglas de subida y rentabilización. Nuestra meta: generar narrativas inolvidables que provoquen alegría, introspección y instantes placenteros a quienes nos siguen. Apreciamos tu compañía aquí. Confiamos en que cada historia te resulte fascinante. Camarera en un modesto establecimiento italiano de Little Italy. Mis palmas, otrora delicadas y bien atendidas, ahora lucían endurecidas. Los dígitos que Vito fracturó jamás recuperaron su forma adecuada. Se curvaban en direcciones insólitas al portar las bandejas, pero continuaba respirando. Y contra todo augurio, mi pequeño también. Mamá, ¿puedo pedir la mitad luego de clases? La tonada infantil provenía del asiento posterior. Observé por el retrovisor y contemplé esos iris, esos condenados iris cenizos que evocaban cuanto había procurado sepultar. Mateo contaba 6 primaveras, menudo para su etapa, aquejado de asma persistente desde su alumbramiento. Los especialistas afirmaron que constituía prodigio que resistiera. El tóxico del reptil, los estupefacientes, el padecimiento, todo debió haberlo aniquilado. Sin embargo, allí permanecía mi pequeño prodigio. Quizás, tesoro, si te comportas correctamente. Aquella velada, 7 años antes, recobré la conciencia en un nosocomio estatal. No, el exclusivo donde Vito había volcado todos sus medios. Un centro asistencial ordinario donde una enfermera solidaria me halló exangüe junto a la entrada de urgencias. Ignoro cómo arribé allí. El galeno familiar jamás me lo reveló. Simplemente se esfumó tras esa madrugada. Lo que sí retengo es despertar aislada con un infante prematuro en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ligado a aparatos batallando por inhalar, y una misiva plegada en mi palma entablillada. Él supone que perecieron. Consérvenlo de ese modo. Dr. R. Jamás volví a divisar al facultativo. Aparqué delante de la primaria Jefferson. Mateo emergió veloz con su mochila de Spider-Man oscilando en su dorso. Tan cotidiano, tan dichoso. Nunca le revelé acerca de su progenitor, acerca de su verdadera identidad. Solo conocía que papá partió previo a tu llegada. Mamá, observa lo que elaboré. Me exhibió un boceto, una vivienda, un arbusto, 2 siluetas de trazos simples, progenitora e infante, nadie adicional. Es precioso, mi tesoro. Mas mientras guiaba rumbo al hogar, algo me inquietaba. Un vehículo oscuro nos había seguido desde el plantel. Un BMW. Excesivamente ostentoso para esta zona. Seguramente intrascendente. Recelo. 7 años escapando te transforman así. Esa velada, tras acostar a Mateo, recibí un texto de un contacto ignoto. Alessia Falcone. Mi circulación se heló. Nadie me había denominado de esa forma en lustros. Nadie conocía esa denominación. Bloqueé el contacto de inmediato. Pero 5 minutos después, otro texto, otro contacto. Sé que respiras y sé el paradero del pequeño. Esta ocasión incluía una imagen. Mi pulso cesó. Era Mateo, abandonando su colegio capturado ese día. Mis extremidades temblaban tanto que estuve a punto de arrojar el aparato. Corrí al cuarto de Mateo. Dormía plácidamente, estrechando su dinosaurio de felpa seguro por el momento. El aparato vibró nuevamente. Mañana 22 horas. Muelle 14. Acude sin compañía o el pequeño se esfuma. Marco. 23 horas después. El embarcadero se hallaba vacío. Únicamente el rumor de las mareas chocando contra los postes de madera. Portaba una navaja en mi bota. No era gran herramienta, pero constituía lo único disponible. Alia. Giré. Marco surgió de la penumbra, más envejecido, con algunas hebras plateadas.
pero seguías siendo el lugarteniente. ¿Cómo diste conmigo? No fui yo quien te localizó, afirmó con sencillez. Fue Hannah. Lleva años rastreándote. Empleó detectives particulares. Colocó tu imagen en sistemas de identificación facial. Alguien te divisó eventualmente. Naturalmente, Hannah, la hermana perturbada que me había intoxicado. ¿Qué deseas? Marco prendió un cigarrillo. Acudí a prevenirte. Shanna conoce tu ubicación y marcha hacia ti. Pero eso no constituye lo más grave. ¿Qué podría resultar más grave? Vito jamás supo que resististe. Eso me impactó como un golpe. ¿Qué? El galeno que te auxilió informó a todos que falleciste. ¿Que el infante también? Vito lloró varios días. Marco hizo una pausa, pero Hannah siempre albergó dudas. Hace 6 meses finalmente halló indicios. Tu denominación en archivos sanitarios, credenciales falsas, y luego una imagen de un infante idéntico a Vito. No. Marco, te lo ruego. Mateo nada tiene que ver aquí. Es solo un pequeño. Lo comprendo. Marco descartó el cigarrillo. Por esa razón vine únicamente para otorgarte una chance de escapar antes de que Hannah informe a Vito. ¿Cuánto plazo poseo? Horas. Quizás un día. Ella desea contemplarte padecer primero. Prepara algo. Mi cerebro bullía. Pasaportes. Efectivo. Requería extraer a Mateo del territorio. ¿Por qué me socorres? Marco me observó con algo similar al remordimiento. Porque esa madrugada fui yo quien te abandonó a tu suerte. Te contemplé cubierta de hemoglobina y permanecí inmóvil. He cargado con eso 7 años. Se giró para marcharse, pero se detuvo. Alia, existe algo adicional que debes conocer. ¿Qué? El vástago de Scarlett, el sucesor. Falleció hace 3 años. Leucemia. Mi pulso se paralizó. Vito carece de sucesor. Se averigua que Mateo respira. No precisó concluir la oración. Comprendía perfectamente su implicancia. Vito vendría por mi pequeño. 36 horas después, embalé cuanto pudimos transportar. 2 valijas. Efectivo acumulado con esfuerzo, credenciales apócrifas que me costaron años obtener. Mamá, ¿hacia dónde nos dirigimos? De vacaciones, tesoro, un sitio distinto. ¿Te agradaría conocer México? Los iris de Mateo centellearon, como en las cintas. Sí, mi tesoro, como en las cintas. Mas al abrir la entrada de mi vivienda, quedé petrificada. Alguien ocupaba mi sofá. No era Vito, no era Hannah, no era Marco. Era una fémina ausente de mi vista durante 7 años. Scarlett, ataviada íntegramente de negro, con la cabellera dorada recogida en un rodete impecable y sosteniendo una imagen de su vástago fallecido. Saludos, Alesia, pronunció con suavidad. Creo que tú y yo poseemos mucho material para conversar. Mateo se ocultó tras de mí. ¿Quién es mamá? Scarlett curvó los labios, pero no era una curvatura afable. Soy una antigua conocida de tu mamá, pequeño, y vengo a trasladarlas a ambas a un sitio protegido. No marcharé a ningún lugar contigo. Oh, creo que sí marcharás. Scarlett se incorporó, porque Vito se aproxima hacia aquí en este instante. Jana le reveló todo hace 1 hora. Trae 15 hombres consigo y cuando arribe no finalizó la frase. No precisaba hacerlo. De modo que puedes acompañarme y quizás perdurar, o puedes permanecer aquí y averiguar cuán compasivo se muestra Vito tras creer que habías perecido durante 7 años. Contemplé a Mateo, sus iris cenizos rebosantes de temor. Él ignoraba lo que ocurría, pero percibía el riesgo. ¿Por qué me auxiliarías? Scarlett guardó la imagen de su vástago porque Vito me despojó de todo. Me utilizó, me prometió el dominio, y luego cuando mi vástago pereció, me descartó como desperdicio. Ahora convive con Hannah, ¿lo sabías? Su propia hermana resulta repulsiva. Su timbre vaciló ligeramente. Y porque tú y yo jamás fuimos adversarias. Fuimos meras piezas en el tablero de varones difuntos. Poseía razón. Demon, el hermano de Vito, había formulado ese ridículo pacto de sangre. Vito lo acató ciegamente, y ambas habíamos abonado el precio. De acuerdo, pronuncié al fin. Pero si me engañas, no vacilaré. Scarlett abrió la entrada. Ahora avancen. Mi vehículo espera fuera. Contamos 10 minutos antes de que arriben. Conducía veloz por las vías de San Diego en su Lexus oscuro. Mateo dormía en el asiento posterior, al fin agotado por la tensión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tijuana. Poseo una residencia allí. Credenciales listas para ambas. Identidad renovada. Inicio fresco. Y luego se desvanecen para siempre. Observé por el retrovisor lateral sin vehículos siguiéndonos aún. ¿Por qué realizas esto verdaderamente, Scarlett? Ella guardó silencio un largo instante. Luego lentamente alzó la manga. Señales de quemaduras. Decenas de ellas ascendiendo por su extremidad. Vito me responsabilizó cuando nuestro vástago pereció.
Afirmó que constituía mi castigo por usurpar la sucesión de tu vástago, que la divinidad nos sancionaba. Su timbre era monótono, apagado. Me abrazó una vez por cada jornada que mi vástago padeció en el nosocomio. Jana observaba. En ocasiones intervenía. Cielos, lo lamento, no lamentes. Véngame. Scarlett me observó. Perdura. Educa a ese pequeño. Concédele la existencia que mi vástago jamás disfrutó. Esa constituye la revancha ideal contra Vito. Nos hallábamos a 5 minutos del límite cuando lo avisté. Luces parpadeando tras nosotros. No era la autoridad. Eran 3 todoterrenos oscuros aproximándose raudamente. Maldición, murmuró Scarlett. Nos localizaron. ¿Cómo? Da igual. Aférrate. Apretó el acelerador. El Lexus se lanzó adelante. 90, 100, 110 millas por hora. Mateo despertó atemorizado. Mamá. Tranquilo, tesoro. Cierra los párpados. Los todoterrenos se aproximaban. Uno se colocó a nuestro flanco. La ventanilla descendió. Shanna nos encañonaba con un arma. Scarlett viró el volante bruscamente. Colisionamos contra el suyo lanzándolo hacia la contención. Se produjo un espantoso estruendo de metal retorcido, pero persistían acercándose más. «El límite está a 2 minutos», exclamó Scarlett. «Si logramos atravesarlo». Bang. Un neumático reventó. El vehículo se sacudió violentamente. Scarlett forcejeó por dominarlo, pero era tardío. Impactamos contra la división. El entorno giró. Vidrios estallando. Metal gimiendo. Y luego, quietud. Recobré la conciencia al ruido de la puerta de Mateo siendo forzada. No. Intenté alcanzarlo, pero mi cinturón se hallaba trabado. Hannah lo extraía del vehículo. Mamá, mamá, libéralo. Entonces avisté a Vito descendiendo del todoterreno central, avanzando pausadamente hacia el siniestro. Nuestros iris se cruzaron por primera vez en 7 años y percibí algo inédito en su semblante. Lágrimas. Alía, musitó. ¿Sigues respirando? Libera a mi pequeño Vito. Observó a Mateo forcejeando en los brazos de Hannah, examinando su semblante, sus iris. El parecido resultaba innegable. Mi pequeño, pronunció con ternura. Tuve un pequeño todo este tiempo y jamás lo supe. No es tu pequeño. Renuncié a cualquier prerrogativa cuando me abandonaste a mi suerte. Se aproximó. A Jessia yo ignoraba. El galeno me informó que habías perecido, que el infante también. Si hubieras sabido qué habrías acudido, habrías preferido a nuestro pequeño sobre tu maldito pacto de sangre. No contestó, porque ambos conocíamos la realidad. No lo habría hecho. Entrégame al pequeño, dijo al fin. Es mi sucesor, el único que resta. Vendrá conmigo al hogar, sobre mi cadáver. Al fin logré desabrochar el cinturón. Salí del vehículo tambaleándome. Scarlett yacía inconsciente en el asiento del conductor. «Jana, libéralo», ordenó Vito. «¿Qué? No, esta zorra intentó arrebatar. Libéralo». Hannah obedeció atónita. Mateo corrió hacia mí. Lo estreché con firmeza. Se agachó para equipararse a Mateo. «Saludos, pequeño. Soy tu papá». Mateo me observó perplejo. Mamá afirmó que papá partió. Bueno, ahora retorné. ¿Te agradaría habitar en una mansión grande con innumerables juguetes y tu propio cuarto? No deseo. Quiero permanecer con mamá. Algo cruzó el semblante de Vito. Sufrimiento, remordimiento. Alia, pronunció quedamente. Retorna tú y el pequeño. Olvidaré todo. Constituiremos una familia. ¿Cómo constituimos familia cuando me recluiste? ¿Cuando permitiste que tu hermana me intoxicara? ¿Cuando preferiste a Scarlett sobre mí cada ocasión? Cumplía un pacto con mi hermano fallecido y yo expiraba con tu pequeño, nuestro pequeño. El mutismo era denso. Al fin, Vito se irguió. No te estoy solicitando, Alesia. Te estoy ordenando. El pequeño viene conmigo. Tú puedes acompañarme o marcharte. Pero mi pequeño permanece. No. Hizo un gesto. 2 sujetos se aproximaron. Tomen al pequeño. No. Me aferré a Mateo, pero resultaba inútil. Eran demasiado robustos. Me arrancaron a mi pequeño de los brazos. Mamá, mamá, no, Mateo. Lo introducían en el todoterreno. Vito giró para partir y entonces, bang. El estruendo de un disparo rasgó el ambiente. Vito vaciló. Se sujetó el hombro. Hemoglobina filtrándose entre sus falanges. Todos nos volvimos. Scarlett se erguía, empuñando un arma, sangrando por la cabeza, pero erguida. Libera al pequeño, Vito, o el próximo proyectil va a tu cráneo. Scarlett, ¿qué? Dije que lo liberes. Los sujetos de Vito extrajeron sus armas. 10 cañones apuntando a Scarlett. Ella no se inmutó. Adelante. Disparen. Pero mi dedo permanece en el gatillo y si expiro, Vito expira conmigo. Un empate mexicano. Vito la observó con incredulidad. ¿Por qué?
¿Por qué resguardas a la fémina que te usurpó la sucesión de tu pequeño? Porque tú eliminaste a mi pequeño. El mutismo cayó como un martillo. ¿Qué? Vito se hallaba genuinamente desconcertado. Scarlett rió. Un sonido quebrado. Espantoso. Oh, Vito, siempre resultaste tan necio. ¿Realmente creíste que un infante de 3 primaveras desarrolla leucemia espontáneamente? ¿Qué afirmas? Afirmo que Hannah intoxicó a mi pequeño gradualmente durante meses con los mismos tóxicos que empleó con Alesia, porque deseaba que la estirpe de Demon se extinguiera. Deseaba que tú fueras el único sucesor. Todos nos volvimos hacia Hannah, quien sonreía. Oh, por favor, pronunció con naturalidad. Sí, lo realicé. El mocoso lloriqueaba constantemente. De todos modos, le hice un favor. Quedó inmovilizado. Jana, nuestro sobrino, querido hermano. Y sí, porque el dominio Falcone nos pertenece. No de Demon, no de Scarlett, y ciertamente no de esta zorra y su ilegítimo. Extrajo su propia arma apuntando directamente a Mateo. Así que concluyamos lo que inicié hace 7 años. Todo transcurrió en cámara lenta. Scarlett disparó primero. El proyectil impactó en la mano de Hannah haciendo volar su arma. Hannah gritó furiosa y se abalanzó adelante. Los sujetos de Vito ignoraban a quién apuntar, y en el desorden tomé a Mateo de los brazos del sujeto que lo retenía y corrí. Alexia, la voz de Vito tras de mí, pero no volteé. Corrí con mi pequeño en brazos hacia el límite que distaba solo 200 metros. Tras de mí escuché más detonaciones, alaridos, el sonido de Scarlett increpando a Vito, y luego la voz de Vito, quebrada y angustiada. Alesia, aguarda, te lo suplico. Casi me detengo, casi. Pero recordé. Recordé aquella estancia. Recordé el tóxico circulando por mis venas. Recordé sus palabras. ¿Estás fingiendo? Recordé que me abandonó a mi suerte. Así que continué corriendo. Atravesé el límite. Los agentes mexicanos me vociferaron, pero no me detuve. En territorio mexicano, al fin me detuve. Jadeando, sollozando. Mateo temblaba en mis brazos. Mamá, tengo temor. Lo sé, pequeño, lo sé, pero ahora estamos protegidos. Estamos protegidos. Me giré para observar atrás y contemplé algo inolvidable. Vito erguido en el lado estadounidense del límite, sangrando solitario, extendiendo su brazo hacia mí, pero incapaz de cruzarlo. Nuestros iris se cruzaron una última vez, y percibí algo en su semblante que jamás había divisado antes. Remordimiento auténtico, pero resultaba tardío. 7 años tardío. Los agentes mexicanos finalmente me alcanzaron. Uno de ellos, un varón mayor con mostacho gris, me observó con mezcla de empatía y desconfianza. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Requiere asistencia?» Contemplé a Mateo. Contemplé atrás, aún erguido del otro lado. «Sí», musité. «Requiero asistencia, por favor». Me trasladaron a una comisaría en Tijuana. Les narré una versión censurada de la realidad. Violencia intrafamiliar. Fuga. Necesitaba resguardo para mi pequeño. No mencioné la organización criminal. No mencioné el dominio delictivo. Solo afirmé que mi excónyuge resultaba riesgoso. El agente asintió como si hubiera escuchado el relato 1000 veces antes. «Existe un albergue aquí», pronunció. «Para féminas e infantes. Pueden permanecer allí mientras gestionamos las credenciales». Gracias. Pero sabía que un albergue resultaría insuficiente. Vito poseía vínculos en todas partes. México, Estados Unidos, probablemente el planeta entero. Requería desvanecerme de verdad esta vez. Esa velada en el albergue acosté a Mateo en una cama individual modesta. Había otros infantes allí, otras progenitoras con relatos parecidos al mío, excepto que sus acosadores carecían de ejército privado. Mateo tomó mi mano. «Mamá, ¿ese caballero era verdaderamente mi papá?» Tragué saliva. «Sí, tesoro. No me agradó. Lo sé. Vendrá por nosotros». Quise mentir. Quise asegurarle que estábamos protegidos. Pero Mateo merecía algo de sinceridad. Quizás. Pero mamá no permitirá que te lastime, lo juro. Se durmió estrechando su dinosaurio de felpa. Yo permanecí despierta toda la noche vigilando la entrada. A la mañana siguiente, una asistente social acudió a dialogar conmigo. Se denominaba Patricia. Rondaría los 50 años con iris bondadosos pero fatigados. «Señora Moretti», inició empleando mi denominación falsa. «He examinado su expediente y debo ser franca con usted. Si su excónyuge posee los medios que usted sugiere, este albergue resultará insuficiente. Lo sé. Poseo vínculos. Personas que auxilian a féminas como usted a reiniciar. Verdaderamente reiniciar. Denominaciones nuevas. Existencias nuevas. Pero resulta oneroso. ¿Cuánto? $1000 estadounidenses. No los poseía. Contaba quizás 2000 en efectivo. El resto reposaba en una cuenta bancaria que ya no podía tocar sin dejar huella. No dispongo de tanto.
Patricia asintió. Existe otra alternativa, menos protegida, pero sin costo. Hay aldeas en el sur de México, modestas, rurales, sitios donde un forastero puede integrarse, donde nadie indaga. ¿Qué tan al sur? Chiapas, Oaxaca, zonas donde la autoridad urbana apenas llega, donde la familia Falcone carece de influencia. Reflexioné al respecto. Chiapas, la entidad más meridional de México, distante de cuanto conocía. ¿Qué clase de existencia sería para mi pequeño? Austera, muy austera, pero protegida y digna. Contemplé a Mateo aún dormido. Su respiración sibilante por el asma. Habría asistencia sanitaria, consultorios elementales. Nada comparable a lo que conocía, supongo, pero suficiente. Carecía de alternativa. $10,000 podría reunirlos en un mes, quizás 2, pero para entonces Vito ya nos habría localizado. De acuerdo, Chiapas. Patricia sonrió con tristeza. Existe un autobús que parte mañana. Le entregaré fondos para los pasajes y algo adicional para comenzar. ¿Por qué me auxilia? Porque yo también escapé una vez de un varón que declaraba amarme mientras fracturaba mis huesos, y alguien me auxilió. Ahora retribuyo el gesto. Se marchó, dejándome sola con mis reflexiones. Al día siguiente, Mateo y yo abordamos un autobús Greyhound con destino a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El trayecto demandaría 2 días. Mientras el autobús abandonaba la terminal, miré por la ventanilla y por un instante creí divisar un BMW oscuro, pero al parpadear había desaparecido. Quizás paranoia o quizás no. El trayecto resultó largo y extenuante. Mateo se quejaba de dolor torácico. Su asma se agravaba con la tensión. Le administré su inhalador y lo mantuve cerca. Ya casi arribamos, tesoro. ¿Hacia dónde vamos, mamá? A un sitio donde podamos reiniciar. Un sitio sereno. ¿Habrá dinosaurios? Reí pese a todo. No, mi tesoro. Pero quizás exista algo superior. Ignoraba qué sería ese algo superior. Solo sabía que debíamos perseverar. En la segunda velada del trayecto, mientras el autobús se detenía en una pequeña localidad para reabastecerse, recibí un texto de Scarlett. ¿Se encuentran bien? No había dialogado con ella desde el límite. Ni siquiera sabía si había sobrevivido al tiroteo. Vivos rumbo al sur. Bien, no me indiques el destino. Mejor que ignore. Hubo una pausa. Luego otro texto. Vito se encuentra destrozado. No abandona su habitación en días. Repite que los perdió a ambos 2 veces. No contesté. Ignoraba qué expresar. Hannah fugó. Le disparé, pero no la eliminé. Se encuentra prófuga. Ten precaución. Mi circulación se heló. Hannah, viva y en algún sitio allá afuera. Gracias por el aviso, Alesia. Lo que expresé acerca de revancha lo expresé en serio. Perdura. Sé dichosa. Esa constituye la mejor revancha contra todos ellos. Lo intentaré. Y Alesia, lamento todo. El autobús partió nuevamente. Eliminé los textos y arrojé el aparato por la ventanilla. No más vínculo con el ayer, solo el mañana. Arribamos a San Cristóbal de las Casas al alba del tercer día. La urbe resultaba hermosa de un modo que jamás había contemplado. Vías adoquinadas, construcciones coloniales policromadas, montañas esmeralda en lontananza, tan distinta de San Diego, de Los Ángeles, de cuanto conocía. Patricia me había proporcionado el nombre de una fémina, Rosa. Dirigía una modesta hospedería y requería asistencia. Localicé el sitio en una callejuela tranquila, una vivienda de 2 niveles con flores en las ventanas. Golpeé la entrada. Una fémina abrió, cabello plateado recogido en rodete, iris oscuros pero cordiales. Sí, Rosa. Patricia me remitió. Su semblante se suavizó. Ah, sí, ingresa, ingresa. Nos permitió pasar. El interior resultaba acogedor, sencillo pero pulcro. Este es tu pequeño. Sí, Mateo. Saludos, Mateo. Rosa le sonrió. ¿Te agradan las quesadillas? Mateo asintió tímido. Bueno, elaboro las mejores quesadillas de Chiapas. Ven, te mostraré la cocina. Mientras Mateo la seguía, Rosa me observó. Patricia me narró un poco, no mucho. Solo que huyes de un varón riesgoso. Sí, aquí no indagamos. Laboras con empeño. Cuidas a tu pequeño y puedes permanecer cuanto necesites. Gracias. La estancia en el nivel superior es tuya. No es mucho, pero resulta protegida. Ascendimos las escaleras. La estancia resultaba modesta. Una cama matrimonial, un mueble, una ventana con vista a las montañas. Ideal. Esa velada, mientras Mateo dormía a mi lado, contemplé por la ventana las estrellas, más radiantes que nunca las había divisado. Reflexioné sobre Vito, sobre Scarlett, sobre cuánto había abandonado. Reflexioné sobre cuán lejos había arribado y cuán lejos aún debía recorrer, porque esto no constituía el desenlace, solo otro inicio.
Y en algún sitio sabía que Vito aún buscaba, que Hannah aún ansiaba revancha, que esto distaba de concluir. Pero por ahora, en esta modesta estancia, en esta urbe apartada, éramos libres y eso debía bastar. Los primeros meses en San Cristóbal resultaron arduos. Laboraba 14 horas diarias en la hospedería de Rosa. Aseaba cuartos, lavaba ropa de cama, preparaba desayunos para los visitantes que arribaban buscando la genuina vivencia chiapaneca. Mateo inició el colegio local. Al principio sollozaba cada mañana. Los demás infantes hablaban un español distinto al nuestro. Algunos conversaban tzotzil, una lengua nativa que yo ignoraba, pero los infantes son resistentes más que los mayores. En 3 meses, Mateo poseía compañeros. En 6 hablaba tzotzil elemental. En 1 año parecía haber pertenecido siempre allí. Yo no me adaptaba tan fácilmente. Cada vez que avistaba un vehículo oscuro, mi pulso se detenía. Cada vez que un desconocido me observaba demasiado, mi mano buscaba la navaja que ahora siempre portaba. Rosa lo advertía. Debes soltar el temor, me decía, o te devorará. No resulta sencillo. Jamás resulta sencillo. Pero resulta imprescindible. Poseía razón, naturalmente, pero el temor constituía lo único que me había preservado viva durante 7 años. Ignoraba cómo existir sin él. Un día, casi 2 años después de arribar a Chiapas, conocí a alguien. Se denominaba Daniel. Era galeno en el consultorio comunitario, 35 años. Soltero, oriundo de Oaxaca. Había llegado a Chiapas para laborar con comunidades originarias. Lo conocí cuando llevé a Mateo por una crisis asmática. Había sido especialmente grave esa semana. Su pequeño requiere un inhalador más potente, afirmó Daniel tras examinarlo. Y probablemente un nebulizador domiciliario. ¿Cuánto pueden costear? Nada, contamos con programa para hogares de escasos recursos. Me observó con esos iris café cálidos, sin reproche, solo gentileza. Gracias, de nada. Y señora Lisa, si alguna vez precisa conversar sobre cualquier cosa, mi entrada permanece abierta. Sabía que había notado mis manos deformadas, las cicatrices en mi extremidad por la mordedura del reptil. Probablemente sabía que huía de algo, pero no indagó, y eso lo diferenciaba de todos los demás. Comenzamos a frecuentarnos casualmente al inicio, un café tras recoger a Mateo del colegio, un paseo por el mercado los domingos. Daniel resultaba amable, paciente, todo cuanto Vito jamás fue. ¿Por qué nunca indagas?, le expresé un día mientras paseábamos por el andador eclesiástico. ¿Indagar qué? ¿De dónde provengo? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Qué ocurrió? Se detuvo y me observó. Porque cuando estés preparada para narrármelo, lo harás. Y hasta entonces no me corresponde saber. Algo en mi pecho se alivió. Una presión que había sostenido durante años. Estuve unida a un varón muy riesgoso, dije quedamente. Me dañó. Casi elimina a mi pequeño antes de nacer. Uy, Daniel asintió. ¿Aún te rastrea? Ignoro. Quizás. Probablemente. ¿Y tu denominación real no es Lisa? No. Está bien. Tomó mi mano deformada, la que Vito había fracturado. La sostuvo con delicadeza. No me importa cómo te denominas. Me importa quién eres actualmente. Por primera vez en años lloré, no de tristeza o temor, de alivio, pero la calma nunca perdura. 6 meses después de conocer a Daniel, 3 años después de arribar a Chiapas, todo se transformó. Era un martes habitual. Aseaba el cuarto 5 cuando Rosa ascendió corriendo las escaleras. Su semblante lucía pálido. Lisa, hay un varón abajo preguntando por ti. Mi circulación se heló. ¿Qué clase de varón? Italiano. Elegante. Afirma ser un antiguo conocido. Marco. O peor. Vito. ¿Dónde se encuentra Mateo? En el colegio. Aún. Miré el reloj. 2 horas hasta su salida. Rosa, necesito que lo recojas ahora. No permitas que abandone el colegio. Llévalo con Daniel al consultorio. Dile que código rojo. Era una expresión que Daniel y yo habíamos establecido. Si alguna vez pronunciaba código rojo, significaba riesgo máximo. Rosa asintió y salió por la puerta posterior. Yo descendí las escaleras lentamente, mi mano en la navaja en mi bolsillo. El varón estaba de espaldas observando las imágenes en la pared. Cuando giró, mi pulso se paralizó. No era Marco, no era Vito, era alguien que no identificaba. De mediana edad, cabello plateado, traje costoso pero sobrio. Señora Falcone, no sé de quién habla, sonrió. Por favor, ambas sabemos que sí. Puedo ver a Vito en los iris de su pequeño. Las imágenes que Rosa posee de él podrían ser de Vito de niño. Las imágenes. Jamás imaginé que Rosa las exhibiría. ¿Qué deseas? Mi denominación es Roberto Castellano. Soy letrado y vengo con una oferta de mi representado. Vito, te remitió. No. Se sentó en uno de los sillones del vestíbulo.
Mi representado es alguien que comparte interés contigo, alguien que también desea que Vito Falcone padezca. ¿Quién? Scarlett Falcone. El nombre me impactó como un golpe. Scarlett está fallecida. No, se encuentra muy viva y muy furiosa. Roberto extrajo un sobre de su portafolio. Tras cruzar el límite, Scarlett disparó a Hannah 3 veces adicionales. Casi la elimina. Pero Hannah resistió y Vito, en su lealtad fraternal infinita, la resguardó. Eso no me asombra. Lo que quizás sí te asombre es que Vito culpó a Scarlett por permitirte escapar. La golpeó tan brutalmente que permaneció en coma 2 semanas. Al despertar, él la había declarado oficialmente fallecida y la mantenía oculta en un centro psiquiátrico privado. Cielos. Scarlett fugó hace 6 meses y desde entonces ha erigido su propio dominio, modesto pero eficaz, y desea emplear sus medios para aniquilar a... ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Roberto abrió el sobre. Dentro había imágenes de Vito, demacrado, más envejecido de lo esperado. Vito se encuentra destruido, señora Falcone. Desde que te perdió a ti y al pequeño se ha deteriorado. Bebe, consume estupefacientes. Ha perdido territorios. Su dominio se desmorona. Bien, pero no basta para Scarlett. Ella desea que padezca de verdad y para eso requiere tu colaboración. No, ni siquiera has escuchado la oferta. No me importa. No retornaré allí. No expondré a mi pequeño al riesgo. No solicitamos que retornes. Roberto extrajo más documentos. Solicitamos que declares. El FBI ha indagado a la familia Falcone durante años, pero jamás han logrado encarcelar a Vito porque nadie habla. Yo hablo y termino eliminada. No, si Vito ingresa a prisión primero. Scarlett posee información, pruebas de décadas de delitos, pero requiere alguien con conocimiento interno, alguien que pueda humanizar el perjuicio que Vito ha causado. Posee a Scarlett para eso. Scarlett es la viuda del jefe delictivo. El jurado no se compadecerá de ella, pero una cónyuge maltratada que escapó por su existencia con su pequeño nonato, eso resulta distinto. Me senté pesadamente. ¿Cuánto tiempo en reclusión? Con las pruebas de Scarlett y tu declaración. Cadena perpetua. Mínimo. Cadena perpetua. Vito confinado para siempre. Jamás podría rastrearnos nuevamente. Mateo estaría protegido y Hannah también resulta cómplice en múltiples homicidios, incluido el del vástago de Scarlett. ¿Cuál es el inconveniente? Debe existir uno. Roberto vaciló. Deberías trasladarte a Los Ángeles para declarar ante el gran jurado y eventualmente en el proceso. Tu identidad estaría resguardada hasta el proceso. Pero una vez que declares públicamente, Vito sabrá exactamente tu ubicación. Sí, pero estará en una celda. No podrá tocarte. Sus subordinados pueden. El FBI ofrecerá resguardo, reubicación posterior al proceso, si resulta necesario. Contemplé las imágenes de Vito nuevamente. Se veía espantoso, consumido. Parte de mí sentía compasión. No exactamente. Quizás solo pena por lo que pudo haber sido. Necesito plazo para reflexionar. Posees 24 horas. Tras eso, Scarlett procederá sin ti. Y sin tu declaración, las probabilidades de condenar a Vito descienden a 50 y 50. Roberto se incorporó. Existe algo adicional que deberías conocer. ¿Qué? Aún los rastrea. Ha invertido millones en detectives privados por todo el continente y se encuentra próximo, muy próximo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tan próximo? Sabe que están en México. Sabe que están en el sur. Es cuestión de tiempo antes de que alguien lo identifique. Entonces, realmente, señora Falcone, tu decisión no es entre declarar o no declarar. Es entre declarar ahora con ventaja de sorpresa o aguardar hasta que Vito los localice y carecer de cualquier resguardo. Se marchó dejando el sobre la mesa. Esa velada Daniel acudió a la hospedería. Mateo dormía arriba. Rosa me narró, dijo, acerca del visitante. Lamento, no deseaba involucrarte en esto. Ya estoy involucrado desde el instante en que me enamoré de ti. Esas palabras, las primeras palabras de amor que me dirigía en medio de todo este desorden. Daniel, no necesitas expresar nada. Solo permíteme ayudarte a decidir. Le narré todo acerca de la oferta de Roberto, acerca de declarar, acerca de los riesgos. Daniel escuchó callado. Cuando concluí, habló pausadamente. Si declaras, Mateo finalmente estará protegido. Podrá desarrollarse sin mirar constantemente atrás. Podrá ser simplemente un pequeño, pero durante el proceso lo resguardaremos. Yo lo resguardaré, y después, si necesitas desvanecerte nuevamente, me desvaneceré contigo. Mis iris se llenaron de lágrimas. No puedo solicitarte que hagas eso. No solicitas. Ofrezco. Tomó mi rostro entre sus palmas. Lisa, Alesia, como sea que te nombres, te amo.
Amo a tu pequeño y haría cualquier cosa por mantenerlos protegidos. Apenas me conoces. Te conozco lo suficiente, y lo que observo es a una fémina que ha resistido el infierno y permanece bondadosa, que resguarda a su pequeño con cada fibra de su ser, que merece algo superior a vivir con temor. Me besó suave, delicado, nada similar a Vito. De acuerdo, susurré contra sus labios. Lo haré, declararé. A la mañana siguiente llamé al número que Roberto me había dejado. Señora Falcone, me complace oírte. Poseo condiciones. Naturalmente, Mateo no puede estar en Los Ángeles durante el procedimiento. Permanece aquí con Daniel. El FBI proporciona resguardo para ellos también. Acordado. Deseo dialogar con Scarlett antes de aceptar. Necesito confirmar que esto no constituye una emboscada. Ella anticipaba que lo dirías. Está en ruta. Arribará mañana. Scarlett llegó en helicóptero privado. Porque naturalmente sí. Aterrizó en un terreno a las afueras de San Cristóbal. Rosa, Daniel, Mateo y yo fuimos a recibirla. Cuando descendió del helicóptero, casi no la identifiqué. La cabellera dorada había desaparecido. Ahora era negra corta en un corte bob preciso. Había adelgazado y poseía una cicatriz que recorría su mejilla izquierda. Cortesía de Vito, supuse. Alesia, Scarlett. Nos observamos mutuamente, dos féminas que habían resistido al mismo monstruo. Te ves bien, pronunció al fin. Chiapas te favorece. Te ves distinta. La muerte provoca eso. Sonrió con amargura. Bueno, la muerte simulada. ¿Por qué realizas esto verdaderamente? Justicia. Revancha. Ambas. Se aproximó. Me despojó de todo. Mi pequeño, mi salud, años de mi existencia. Y cuando al fin hallé la fuerza para escapar, me persiguió. Me denominó traidora. Su timbre vaciló. Quiero que abone. Quiero que sienta una porción del sufrimiento que me infligió, que nos infligió a ambas. Y después, cuando esté confinado, ¿qué harás? Existir realmente, existir por primera vez en mi adultez. Me observó directamente, igual que tú. Le creí. De acuerdo, lo haré. Declararé. Scarlett sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. Gracias. Pero existe algo que necesito saber. ¿Qué? ¿Vito realmente me amó alguna vez o solo era posesión? Scarlett reflexionó un largo instante. Creo que a su modo retorcido sí te amó. Pero Vito ignora cómo amar sin dominar, sin poseer. Su amor constituye una prisión. Eso pensaba. ¿Por qué lo preguntas? Porque necesitaba confirmar que no erré, que no abandoné algo auténtico. No erraste. Abandonaste una prisión y salvaste a tu pequeño de convertirse en prisionero. También poseía razón. Los preparativos se concretaron velozmente, demasiado velozmente. En 2 semanas estaba en un avión privado rumbo a Los Ángeles. Mateo permaneció con Daniel. El FBI había colocado resguardo alrededor de la hospedería de Rosa. Scarlett voló conmigo. ¿Nerviosa? Preguntó mientras sobrevolábamos el desierto, aterrorizada. Bien, el temor te mantiene vigilante. ¿Has visto a Vito recientemente? No directamente, pero cuento con personas que lo supervisan. Extrajo su teléfono. Esto es de ayer. Era un video. En lo que parecía su despacho, bebiendo directamente de una botella de whisky. Su escritorio estaba cubierto de imágenes. Imágenes de mí, de Mateo, de nosotros juntos. Está obsesionado, dijo Scarlett. Posee detectives en 11 naciones. Ha invertido más de $5 millones solo en localizarlos. 5 millones. Y cada velada se sienta en ese despacho y observa esas imágenes. A veces llora, a veces grita, pero siempre concluye igual. ¿Cómo? Jurando que los hallará, que los llevará al hogar, que constituirán una familia. Me sentí nauseabunda. No está de acuerdo, Alesia. Lo que le hiciste escapar, resistir, lo quebró. Lo completamente bien, pero no me sentía bien al respecto. Me sentía hueca. Arribamos a Los Ángeles tras el ocaso. El FBI nos aguardaba. Me trasladaron a una vivienda protegida en las afueras. 2 agentes fuera, 1 dentro. El gran jurado se reúne pasado mañana, explicó la agente a cargo. Una fémina llamada García declararás acerca de los hechos que rodearon el alumbramiento de tu pequeño, el maltrato, la omisión deliberada. ¿Cuánto durará? Unas horas, quizás un día completo, si los letrados defensores presionan fuerte y Vito sabrá que estoy aquí. No hasta que lo detengan, lo cual ocurrirá inmediatamente tras la acusación del gran jurado. ¿Y si no emiten la acusación? García me observó directamente. Entonces estamos todos perdidos. Sincera. Podía respetar eso. La velada previa a declarar no pude dormir. Seguía reflexionando sobre Vito, sobre cómo reaccionaría al enterarse. Mi teléfono sonó. Un contacto ignoto. No debí contestar, pero lo hice. Hola. Silencio. Luego una voz que no había escuchado en años. Alesia. Vito.
Mi pulso se paralizó. ¿Cómo obtuviste este número? Cuento con mis medios. Su timbre sonaba exhausto, quebrado. Necesito dialogar contigo. No poseemos nada de qué dialogar. Por favor, solo 5 minutos. Es cuanto solicito. Debí colgar. Debí llamar a García. Pero una parte de mí necesitaba escuchar cuanto tenía que expresar. 5 minutos. Sé que estás en Los Ángeles. Sé que declararás contra mí. ¿Cómo lo sabía? No voy a detenerte. Continuó. Si eso es cuanto necesitas hacer, lo comprendo. Lo merezco. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Vito Falcone? Río. Un sonido vacío. El auténtico Vito falleció hace 3 años en un límite en San Diego, cuando vi a mi familia alejarse y no pude hacer nada para impedirlo. Vito, solo quiero que sepas algo. Aquella velada, cuando te recluí, cuando te dejé con Lana, cuando preferí el pacto sobre ti, su timbre vaciló. Constituye el mayor yerro de mi existencia. Y si pudiera retroceder, si pudiera modificar todo, pero no puedes. El ayer está escrito, lo sé. Por eso te llamo, no para suplicarte que no declares, no para intimidarte, solo para expresarte que lo lamento. Realmente, profundamente lo lamento. Lágrimas corrían por mi rostro. Ignoraba por qué lloraba. También sé acerca del galeno, dijo Vito quedamente. Daniel, en Chiapas mi circulación se heló. Si le haces daño, no le haré daño. Lo investigué. Es un buen varón. Trata bien a nuestro pequeño. Eso es cuanto importa. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Porque quiero que sepas que te libero. Tú, Mateo, tu existencia renovada. Ya no te rastrearé. No podía creerlo. ¿Por qué? Porque Scarlett poseía razón. Mi amor constituía una prisión. Y las personas que verdaderamente amas no deben ser encarceladas. Deben volar. Hubo un largo mutismo. Declara mañana, dijo al fin. Expresa la verdad. Toda ella. Merezco abonar por cuanto hice. Vito. Pero por favor, solo una cosa. Dile a nuestro pequeño. Dile que su padre lo amó. Incluso si no fue suficiente. Incluso si fue de modo equivocado. Dile que lo amé. Vito. Aguarda. Pero había colgado. Permanecí mirando el aparato, completamente desconcertada. ¿Era auténtico o solo otra manipulación? Con Vito, nunca podías estar segura. A la mañana siguiente, me atavié con un traje sencillo que Scarlett había adquirido. Nada ostentoso, solo formal. ¿Preparada?, preguntó García. No, pero hagámoslo de todos modos. El edificio del gran jurado constituía una fortaleza. Seguridad en cada acceso, tiradores en los techos. Me llevaron a una sala de espera. Scarlett estaba allí. Escuché acerca de la llamada, dijo. ¿Cómo? El FBI monitorea todo. Es su labor. ¿Crees que era auténtico cuanto dijo? Scarlett se encogió de hombros. Con Vito, quién sabe, pero da igual. Auténtico o no, merece abonar. Poseía razón. Me convocaron a declarar a las 10 de la mañana. La sala del gran jurado resultaba más reducida de lo esperado. 23 personas sentadas en graderías. Un fiscal de pie frente a mí. Por favor, indique su denominación para el registro. Alessia Marie Falcone. Y así inició. Durante 4 horas narré todo. El recluimiento, los estupefacientes, la mordedura del reptil. Cómo Vito me abandonó a mi suerte. El jurado escuchaba callado. Algunos anotaban. Algunos simplemente observaban con horror. Mostré mis manos deformadas. La cicatriz de la mordedura del reptil. Los archivos sanitarios del asma de Mateo. ¿Y dónde se encuentra su pequeño ahora?, preguntó el fiscal. Protegido. Lejos de su progenitor. ¿Y el imputado Vito Falcone sabe el paradero del pequeño? Aparentemente sí. Me llamó anoche y mencionó la ubicación, pero afirma que ya no nos rastreará. ¿Le crees? Reflexioné al respecto. Quiero creerle, pero no puedo permitirme ese lujo. El fiscal asintió. Nada más, señora Falcone. Salí de la sala. Scarlett aguardaba. ¿Cómo resultó? Ignoro. Creo que bien. El gran jurado deliberó durante 2 horas. Luego retornaron. Acusación formal contra Vito Falcone. Múltiples imputaciones. Intento de homicidio. Poner en riesgo a un menor. Secuestro. Maltrato intrafamiliar. Y para Hannah, todo eso adicional. El homicidio del vástago de Scarlett. Lo conseguimos, susurró Scarlett. El FBI actuó inmediatamente. Equipo SWAT a la residencia de Vito. García me permitió observar en directo. Cámaras de casco de los agentes ingresaron a la propiedad. Vito estaba en su despacho, exactamente donde Scarlett había indicado, rodeado de imágenes nuestras. No resistió. No huyó. Simplemente alzó las manos. Sabía que vendrían, dijo al agente principal. Alessia declaró. Señor Falcone, tiene derecho a guardar silencio. ¿Está ella protegida? ¿Y el pequeño? El agente no contestó. Por favor, solo indíquenme. ¿Están protegidos?
Señor, necesito que coloque sus manos tras su espalda. Le colocaron las esposas. Mientras lo extraían, miró directamente a la cámara como si supiera que yo observaba, y pronunció: «Lo lamento, Alesia, por todo». Luego partió. Detuvieron a Hannah 3 horas después en un spa en Beverly Hills. Ella forcejeó, mordió a un agente, tuvo que ser contenida. Típica Hannah. Concluyó, dijo García. Están protegidos ahora, pero no se sentía concluido. Se sentía insulso. Tras 7 años huyendo, esperaba sentir más. Alivio, júbilo, victoria. En cambio, solo me sentía exhausta. ¿Cuándo puedo retornar a Chiapas? Mañana si deseas, pero el proceso es en 3 meses. Deberás regresar para eso. Lo sé. Esa velada llamé a Daniel. Está concluido. Está concluido. Lo detuvieron hace unas horas. Gracias a la divinidad. Podía percibir el alivio en su timbre. Mateo sigue preguntando: ¿cuándo volverás? Mañana. Vuelo. Mañana te amaré. También te amo. Era la primera vez que se lo expresaba. Y se sentía bien. Pero antes de abandonar Los Ángeles, debía realizar una cosa adicional. Fui a ver a Vito. Estaba retenido en una instalación federal de máxima seguridad. García gestionó la visita. ¿Estás segura de esto?, preguntó. No, pero necesito hacerlo. Me llevaron a una sala de visitas. Vidrio grueso entre nosotros. Auriculares para dialogar. Vito arribó con esposas. Se veía espantoso, demacrado, iris hundidos. Se sentó. Alzó el auricular. Yo hice lo mismo. Viniste, pronunció quedamente. Vine. ¿Por qué? Ignoro. Cierre. Quizás. Nos observamos a través del vidrio. 2 desconocidos que alguna vez estuvieron unidos. ¿Cómo está Mateo?, preguntó. Dichoso, sano, protegido. Bien, eso es bueno. Vito, ¿por qué lo realizaste? ¿Por qué preferiste un ridículo pacto sobre tu familia? Se frotó el semblante. Porque fui educado para creer que los pactos eran sacrosantos, que la familia lo era todo, que el honor significaba más que el afecto. Eso es una... Lo sé. Ahora lo sé. Me observó directamente. Pero cuando estás en ese ámbito, cuando es todo cuanto conoces, no ves otra vía. Yo vi otra vía y escapé. Porque eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Ignoré qué responder a eso. Alia, ¿existe alguna posibilidad de que algún día pueda conocer a mi pequeño cuando sea adulto? Quizás, solo una vez. Reflexioné sobre Mateo, sobre su risa, sobre cómo jugaba fútbol con otros pequeños, sobre cómo llamaba a Daniel tío Daniel. Ignoro, dije sinceramente. Quizás cuando tenga 18, cuando pueda decidir por sí mismo. Eso es más de cuanto merezco. Sí, lo es. Hubo un largo mutismo. Me declararé culpable, dijo Vito de repente. ¿Qué? En el proceso. No lucharé contra esto. Me declararé culpable de todas las imputaciones. ¿Por qué? Porque arrastrarte nuevamente aquí, hacerte revivir todo eso ante un jurado, sería cruel. Y ya fui suficientemente cruel contigo. Lágrimas ardían en mis iris. Vito. Además, Scarlett posee suficiente prueba para sepultarme de todos modos. Podría resistir y perder, o podría aceptar las consecuencias de mis actos. ¿Quién eres tú? Sonrió con tristeza. Alguien que al fin maduró. Demasiado tarde, pero aún así. Me sequé los iris. Existe algo que necesitas conocer, algo que el FBI ignora. ¿Qué? Aquella velada en el nosocomio, cuando desperté tras alumbrar a Mateo, había una misiva del galeno. Lo sé. Me informó que habían perecido. No, la misiva decía que suponías que habíamos perecido, que debía mantenerlo así. Respiré profundo. Vito, esa fue tu instrucción. ¿Qué? Tras abandonarme aquella velada, volviste a llamar. Le ordenaste al galeno que me auxiliara, que empleara cualquier medio necesario. Hannah lo impidió, así que él lo hizo en secreto. El semblante de Vito palideció. No recuerdo eso. Estabas ebrio, drogado, pero lo hiciste. Inconscientemente intentaste auxiliarnos. Se cubrió el semblante con las manos. Los hombros le temblaron. No modifica nada, dije rápidamente. Aún me abandonaste en esa estancia. Aún preferiste el pacto. Pero pensé que deberías saber que en algún sitio muy profundo aún había algo humano en ti. Cuando al fin alzó la vista, había lágrimas corriendo por su semblante. Gracias, musitó, por revelármelo. Me incorporé para marcharme. Alia, me detuve. Sé dichosa. Tú y Mateo y ese galeno tengan la existencia que yo jamás pude otorgarles. Lo haré. Y si alguna vez su timbre vaciló, si alguna vez Mateo indaga sobre mí, dile la verdad. Todo. Lo positivo y lo negativo. Merece conocer quién es su progenitor. Se lo diré. Colgué el auricular y partí sin voltear. Volé de regreso a Chiapas esa tarde.
Daniel y Mateo me aguardaban en el pequeño aeródromo. Mateo corrió hacia mí. «Mamá». Lo alcé y lo estreché con fuerza. «Te extrañé mucho, tesoro». Ya concluyó. El varón malo partió. «Sí, pequeño», ya concluyó. Daniel me besó. «Bienvenida al hogar». Hogar, Chiapas, esta modesta urbe, estas personas. Esto era mi hogar ahora. 2 meses después, Vito cumplió su palabra. Se declaró culpable. El magistrado le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hannah enfrentó proceso. Fue declarada culpable de homicidio en primer grado. También cadena perpetua. Scarlett llamó para informármelo. Concluyó. Realmente concluyó. ¿Qué harás ahora? ¿Viajar? ¿Contemplar el mundo? ¿Existir? Hizo una pausa. ¿Y tú? Lo mismo, pero desde aquí. Esta es nuestra casa ahora. Suena ideal. Jamás volví a dialogar con Scarlett, pero a veces le enviaba imágenes de Mateo y ella enviaba postales de sitios exóticos. 2 féminas que resistieron al mismo infierno, existiendo al fin en calma. Daniel me propuso matrimonio 6 meses después. Fue sencillo, nada lujoso. Solo él, yo y Mateo en la cima de una montaña con vista a San Cristóbal. No poseo mucho que ofrecer, dijo. Solo una existencia digna, labor ardua y afecto. Mucho afecto. Eso es cuanto necesito. Entonces, ¿es un sí? Es un sí. Mateo aplaudió. Eso significa que tío Daniel será mi papá. Daniel se agachó para equipararse a él. Solo si deseas, campeón. Mateo lo abrazó. Sí, deseo. Me uní a Daniel 1 año después de la condena de Vito. Fue una ceremonia modesta. Solo Rosa, algunos conocidos del consultorio y pequeños del colegio de Mateo. Nada similar a mi primera unión. Sin opulencia, sin clan delictivo, sin pactos de sangre, solo afecto. Y era ideal. Mateo cuenta ahora 10 primaveras. Sano, dichoso. Aún padece asma, pero lo controlamos. Desea ser galeno como Daniel. A veces indaga sobre su progenitor biológico. Le narro la verdad, en porciones adecuadas para su edad. Algún día, cuando sea mayor, le narraré todo y le daré la opción de ver a Vito. O no, será su decisión. Daniel y yo tenemos ahora una hija, Sofía, 3 primaveras, iris oscuros como su padre. Mateo la adora. Aún laboro en la hospedería de Rosa. Daniel sigue en el consultorio. Nuestra existencia es sencilla, austera, pero es nuestra y nadie puede arrebatárnosla. A veces, en las veladas serenas, reflexiono sobre Vito. Me pregunto cómo es la existencia en reclusión para él. Si piensa en nosotros, si se arrepiente. Pero mayormente, ya no reflexiono sobre él. El ayer es el ayer y yo estoy demasiado ocupada existiendo el presente, edificando un mañana, amando a mi familia, siendo al fin verdaderamente libre. La calma duró exactamente 8 días. 8 días de dormir sin terrores nocturnos. 8 días de ver a Mateo jugar sin mirar constantemente atrás. 8 días de creer que al fin habíamos triunfado. Entonces arribó la misiva. Era un martes por la mañana. Preparaba el desayuno cuando Rosa ascendió las escaleras con un sobre en la mano. Su semblante lucía pálido. Esto llegó para ti. Correo certificado de Estados Unidos. Mi estómago se contrajo. Tomé el sobre con extremidades temblorosas. Remitente bufete legal Morrison & Associates, Los Ángeles, California. Lo abrí. Estimada señora Falcone, en representación de nuestro cliente, el señor Vito Falcone, le informamos que se ha iniciado un procedimiento legal para establecer la custodia compartida del menor Mateo Falcone. A pesar de la condena penal del señor Falcone, la legislación de California permite que los progenitores encarcelados soliciten derechos de visita y participación en decisiones relevantes sobre sus hijos. El señor Falcone solicita 1. Visitas supervisadas mensuales. 2 llamadas telefónicas semanales. 3. Participación en decisiones sanitarias y educativas. 4. Establecimiento de un fideicomiso de 2.3 millones $, para el menor. La audiencia preliminar está programada para dentro de 3 semanas. Su presencia es obligatoria. Atentamente, Harold Morrison, Skin Arm. Las palabras danzaban frente a mis iris. 300,000 custodia compartida. Visitas mensuales. No, musité. No, no, no. Daniel ingresó a la cocina. ¿Qué ocurre? Le entregué la misiva. Mientras leía, su semblante se endureció. Esto resulta absurdo. Está confinado de por vida. No puede. Aparentemente, sí puede. Me dejé caer en una silla. Posee letrados costosos y $2 millones para persuadir a un magistrado de que merece ver a su pequeño. Pero tras cuánto te hizo, la legislación no opera así. Los tribunales familiares son distintos de los penales. Él puede estar condenado por intento de homicidio contra mí y aún poseer prerrogativas sobre Mateo. Rosa se sentó a mi lado.
¿Qué harás? Ignoro. Pero debía averiguarlo rápido. 3 semanas. Eso era cuanto poseía. Esa tarde llamé al número en la misiva. Una secretaria me conectó con Harold Morrison. Señora Falcone, gracias por llamar tan pronto. ¿Qué hace Vito? Dijo que nos dejaría ir. Mi cliente ejerce sus prerrogativas parentales legales. Nada más, nada menos. Sus prerrogativas parentales. Casi eliminó a su pequeño antes de nacer. Eso constituye una acusación grave, señora Falcone, y notará que no fue imputado por ningún delito relacionado con el pequeño, solo con usted. Poseía razón. El fiscal se había centrado en los delitos contra mí porque eran más fáciles de probar. Jamás pensamos en resguardar legalmente a Mateo. El fideicomiso, dije pausadamente. ¿Qué condiciones posee? Ninguna. Es un obsequio incondicional. Mateo tendrá acceso al dinero al cumplir 25 años. No lo deseo. Ese dinero está manchado de hemoglobina. Eso es su prerrogativa. Pero un magistrado podría verlo distinto. Podría verlo como un progenitor intentando proveer para su pequeño. Un progenitor confinado. Un progenitor arrepentido que desea conocer a su pequeño. La narrativa importa en los tribunales familiares, señora Falcone. Colgué antes de expresar algo de lo que me arrepintiera. Esa velada, mientras Mateo dormía, Daniel y yo conversamos durante horas. Podríamos no asistir, sugirió Daniel. Permanecer aquí. México no te extraditará por un caso de custodia. Entonces seríamos prófugos. Mateo jamás podría retornar a Estados Unidos. Jamás podría asistir a la universidad allí. Jamás podría tener una existencia normal. Y permitir que Vito ingrese en su existencia es normal. No, pero es legal. Daniel se frotó el semblante. Debe existir otra vía. Existe. Contratar nuestros propios letrados. Resistir. ¿Con qué fondos? Contamos quizás $5,000 ahorrados. Los letrados como Morrison cobran $500 por hora. Poseía razón. Estábamos perdidos financieramente. Como si el universo me escuchara, mi teléfono sonó. Scarlett. Escuché acerca de la demanda de custodia, dijo sin preámbulo. ¿Cómo? Aún cuento con vínculos en Los Ángeles. Alesia, esto es una maniobra de dominio. Vito te obliga a retornar. Lo sé, pero existe algo más que debes conocer. Ese dinero, los 2 millones, no proviene de Vito. ¿Qué es mío? Bueno, era del clan. Vito tiene acceso a bienes congelados mediante fideicomisos complejos. Básicamente usa el dinero del clan para comprar acceso a Mateo. ¿Puedes impedirlo? Legalmente no. Los fideicomisos fueron creados hace décadas, pero puedo hacer algo superior. ¿Qué? ¿Puedo costearte letrados? Los mejores letrados de derecho familiar en California. Scarlett, no puedo aceptar. No es limosna, es táctica. Si Vito gana custodia, establece precedente. Demuestra que un Falcone puede estar confinado y aún controlar existencias desde dentro. Eso no puede ocurrir. Reflexioné al respecto. ¿Cuánto costaría? 150,000, quizás 200,000 para llevarlo hasta el final. Poseo los fondos y créeme, vale cada centavo ver a Vito perder algo que realmente anhela. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Si triunfamos, tú te alejas de mí, de Mateo, de todo esto. Necesito que esta sea realmente la última vez que el clan Falcone está en nuestras existencias. Hubo un silencio prolongado. De acuerdo, trato sellado. 3 días después conocí a mi letrada. Se denominaba Rebecca Thornton. 52 años. Cabello plateado corto. Traje de diseñador que probablemente costaba más que mi vehículo. Nos reunimos en un café en San Cristóbal. Había volado desde Los Ángeles solo para esta cita. He examinado tu expediente. Inició extrayendo una tableta. Y seré directa. Esto será complicado. Maravilloso. Vito Falcone posee varios elementos a su favor. 1. Jamás firmó renuncia de prerrogativas parentales. 2. Jamás fue imputado por delitos específicamente contra el pequeño. 3. Posee medios significativos para proveer. También casi nos eliminó. A ti sí. La declaración acerca del pequeño es circunstancial. Los estupefacientes que te administraron el recluimiento estaban dirigidos a ti. El perjuicio al infante fue colateral. Eso es una tecnicidad. Bienvenida al derecho familiar. Rebecca tomó un sorbo de café, pero contamos con algunos ases bajo la manga. ¿Cómo cuáles? Primero, el pequeño tiene 7 primaveras. A esta edad, los magistrados consideran la preferencia del pequeño. Si Mateo expresa que no desea ver a su progenitor, eso pesa mucho. No deseo traumatizarlo colocándolo en el estrado. No tendrá que declarar públicamente. El magistrado puede entrevistarlo en privado. Es menos traumático. Y si expresa que desea conocer a su progenitor, los pequeños son curiosos. Entonces, nos centramos en el segundo punto. El historial de violencia intrafamiliar de Vito. Poseemos tu declaración ante el gran jurado. Archivos sanitarios. Todo documenta un patrón de maltrato.
Eso será suficiente. Rebeca vaciló. Sinceramente, ignoro. He visto magistrados ir en ambas direcciones. Algunos creen que incluso progenitores maltratadores merecen chance de redención. Otros priorizan la seguridad del pequeño, sobre todo. Entonces, depende del magistrado. Así funciona el sistema. Genial. El futuro de mi pequeño dependía de la lotería judicial. Existe una tercera alternativa, dijo Rebeca pausadamente. ¿Cuál? Negociamos. Ofrecemos a Vito algo que anhela a cambio de renunciar completamente a sus prerrogativas. ¿Qué podría anhelar que sea más importante que Mateo? Fondos, específicamente una porción del fideicomiso que intenta establecer. Espera, ofrece 2 millones para Mateo, pero querría parte de regreso. No exactamente. El fideicomiso es del clan Falcone. Si Vito renuncia a prerrogativas parentales, podríamos argumentar que también renuncia a prerrogativas sobre ese dinero. Lo redirigimos quizás a beneficencia, quizás a un fondo para víctimas de violencia intrafamiliar. Él jamás aceptaría. Podría sorprenderte. Los varones como Vito, cuando pierden dominio sobre personas, a veces se centran en dominar legados, apuestas, poder mediante fondos, en lugar de poder mediante familia. Era retorcido, pero quizás funcionara. Déjame reflexionar. Retorné a la hospedería y le narré todo a Daniel. No me agrada, dijo inmediatamente. Suena como pactar con él. Ya pacté con él. Me uní a él. Alia, lo sé. Pero si existe chance de concluir esto sin arrastrarnos por tribunales durante años. Y si Vito rechaza, ¿entonces qué? Entonces resistimos con cada recurso que Scarlett esté dispuesta a otorgarnos. Esa velada no pude dormir. Seguía reflexionando sobre la audiencia, sobre Mateo. ¿Qué le diría si indagaba sobre su progenitor? A las 3 de la madrugada tomé una resolución. Llamé a Rebeca. Hola. Sonaba adormilada. Lamento la hora, pero necesito que hagas algo. ¿Qué? Gestiona un encuentro entre Vito y yo, cara a cara. Alesia, eso no es buena idea. No solicito tu opinión legal. Te digo cuánto necesito. ¿Puedes gestionarlo o no? Suspiró. Lo intentaré, pero tomará algunos días. Poseo tiempo. Aún quedan 2 semanas antes de la audiencia. Colgué y permanecí mirando el techo. Daniel se movió a mi lado. ¿Qué acabas de hacer? Algo imprudente. Probablemente irás a verlo. ¿Sí? ¿Por qué? Me giré para observarlo. Porque necesito ver sus iris cuando le formule una pregunta. ¿Qué pregunta? Si realmente se trata de Mateo o si se trata de dominarme a mí. Rebeca llamó 5 días después. Tienes tu encuentro. ¿Mañana? 14 horas. Prisión federal de Terminal Island. Tan rápido. Vito aceptó inmediatamente. Demasiado inmediatamente, si me preguntas. Ten precaución, Alesia. Siempre la tengo. Volé a Los Ángeles esa velada. Daniel deseaba acompañarme, pero alguien debía permanecer con Mateo. Ten precaución, me dijo en el aeródromo. Y recuerda, no le debes nada a nadie. Lo sé. Pero mientras el avión despegaba, no estaba tan segura. La prisión federal de Terminal Island estaba en una isla artificial en el puerto de Los Ángeles, rodeada de agua por todos lados. Apropiado para Vito. Otra prisión, esta vez para él. Pasé por 4 controles de seguridad. Me revisaron 2 veces. Finalmente me llevaron a una sala de visitas privada. Vito ya estaba allí, sentado en una silla de plástico con esposas. Un guardia en la esquina. Se veía peor que la última vez, más delgado. El cabello completamente plateado ahora. Pero sus iris, esos iris cenizos que Mateo había heredado, aún poseían esa intensidad. Alesia. Su timbre era ronco. Viniste. Me senté al otro lado de la pequeña mesa. Tienes 10 minutos. Habla directo al grano. Eso siempre me agradó de ti, Vito. De acuerdo. Se inclinó adelante. Sé cuánto piensas, que esto es acerca de dominio, acerca de manipulación, acerca de no poder soltarte. Y no lo es. No. Alzó sus manos esposadas. Observa dónde estoy, Alesia. No tengo dominio sobre nada, ni siquiera sobre cuándo puedo ir al baño. ¿Crees que esto es acerca de poder? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que pasé 7 años ignorando que tenía un pequeño, y ahora que lo sé, me restan quizás 30 años de existencia en este lugar. 30 años para jamás conocerlo. Eso fue tu decisión. Todas esas decisiones que tomaste, lo sé y las abonaré cada día hasta expirar. Sus iris se llenaron de lágrimas. Pero Mateo no tomó esas decisiones. No eligió tener un progenitor delictivo. No eligió desarrollarse sin mí. ¿No merece al menos la opción de conocerme? ¿Y si esa opción lo daña? ¿Y si no conocerme lo daña más? ¿Y si crece preguntándose quién era su progenitor? ¿Qué hizo? ¿Por qué no estuvo allí? Odiaba que tuviera razón. El dinero, dije, cambiando de tema. 300,000. ¿De dónde proviene realmente? Se recostó. Fondos del clan.
fideicomisos que mi abuelo creó están fuera del alcance del gobierno. Scarlett afirma que usas dinero del clan. Scarlett posee su propia agenda. Siempre la ha poseído. ¿Y cuál es tu agenda? Otorgarle a mi pequeño cuanto jamás tuve. Seguridad económica. Opciones. Una existencia fuera de este ámbito. Él ya posee eso sin tu dinero. ¿De verdad? Vito se inclinó adelante nuevamente laborando en una hospedería en Chiapas con asma persistente que requiere atención médica constante. Alesia. Ese dinero podría costear las mejores instituciones educativas, la mejor atención sanitaria, un futuro auténtico. O podría corromperlo. Hacerle creer que el dinero sucio está bien. Es solo dinero. No posee moralidad propia. Solo el uso que le demos. Me froté las sienes. Este varón siempre tenía respuesta para todo. ¿Qué deseas realmente, Vito? Y no me digas que es solo conocer a Mateo. ¿Deseas algo más? Dudo. Luego habló quedamente. Quiero que sepa que no soy solo el monstruo de los relatos. Quiero que sepa que hubo instantes, aunque breves, cuando intenté ser mejor, cuando intenté auxiliarte a ti y a él. Un instante no borra el maltrato. Lo sé. Pero es algo. Y quizás, solo quizás, si conoce la historia completa, pueda comprender. No perdonar, solo comprender. Nos observamos a través de la mesa. Tengo una contrapropuesta, dije. Finalmente, escucho. Renuncias a todas las prerrogativas legales. Custodia, visitas, todo. Y a cambio, cuando Mateo tenga 18 primaveras, le entregaré una misiva tuya explicando todo tu lado de la historia y le daré la opción de conocerte si lo desea. Eso es 11 años desde ahora. Podría estar fallecido para entonces. Ese es el trato. Acéptalo o recházalo. Vito cerró los iris. Podía ver el conflicto en su semblante. ¿Y el dinero? Preguntó al fin. Va a un fondo para víctimas de violencia intrafamiliar. En nombre de Mateo, pero no para Mateo directamente. Eso es no negociable. Abrió los iris. Estás siendo muy severa. Aprendí de los mejores. Casi sonrió ante eso. Sí, supongo que sí. El guardia golpeó en la entrada. 2 minutos. Necesito tu respuesta, Vito. Se frotó el semblante con sus manos esposadas. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Acepto tus condiciones, pero con una condición propia. ¿Cuál? Una imagen de Mateo. Algo que pueda tener aquí para recordarme por qué vale la pena existir el resto de mis días en este infierno. Pensé en negarle incluso eso, pero había algo en su timbre, algo quebrado, auténtico. Una imagen y escribes la misiva ahora, antes de salir de esta sala. Ahora, porque una vez que salga de aquí, este trato se cierra. No hay segundas oportunidades. Vito miró al guardia. Puedo tener papel y pluma. El guardia vaciló. Luego asintió. Salió y retornó con un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a escribir. Observé mientras sus manos esposadas se movían por el papel. 5 páginas. 10-15. Cuando finalmente concluyó, me pasó el cuaderno. Léelo, dijo. Asegúrate de que sea cuanto deseas que vea. Leí. Era devastador. Sincero sobre sus delitos. Sincero sobre su remordimiento. Sincero sobre el afecto retorcido que no supo expresar correctamente. Y en la última página, una disculpa a Mateo. A mí, al pequeño que pudo haber sido si su progenitor hubiera sido distinto. De acuerdo, dije quedamente, lágrimas en mis iris. Esto está bien, Vito asintió. Entonces, tenemos un trato. Tenemos un trato. El guardia golpeó nuevamente. Tiempo. Me incorporé para marcharme. Alia, me detuve. ¿La imagen cuándo? Te la enviaré pronto. Gracias. Salí de la sala de visitas. Afuera, Rebeca aguardaba. ¿Y bien, tenemos acuerdo? Él renuncia a todas las prerrogativas. Sin audiencia, sin batalla legal. ¿Qué le otorgaste a cambio? Una promesa y una imagen. Rebeca me observó con curiosidad, pero no presionó. Haré que los documentos estén listos para mañana. Vito puede firmarlos y tendremos esto cerrado en una semana. Bien. Pero mientras conducíamos de regreso a Los Ángeles, no me sentía bien. Me sentía, ignoro, hueca, quizás, o quizás solo exhausta. Esa velada en mi hotel contemplé las imágenes en mi teléfono. Mateo en el colegio, Mateo jugando fútbol, Mateo riendo con Daniel. Elegí una buena donde sonreía, sosteniendo su dinosaurio de felpa. Se la envié a Rebeca. Para Vito, una copia impresa, por favor. Hecho. Luego llamé a Daniel. ¿Cómo resultó? Le narré todo. ¿Crees que hiciste lo correcto? Preguntó. Ignoro. Pregúntame en 11 años. Volé de regreso a Chiapas 2 días después. Los documentos legales estaban firmados. Había renunciado oficialmente a todas las prerrogativas parentales. El dinero, todos los 2.300.000, se transfirió a la Fundación Esperanza,
una entidad sin fines de lucro que auxiliaba a víctimas de violencia intrafamiliar. En nombre de Matteo Falcone, concluyó. Le dije a Daniel cuando arribé al hogar. Realmente concluyó esta vez. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto, porque 3 días después recibí otra llamada de Marco. Alía, necesitas escucharme. Marco, pensé que habíamos concluido. Hannah fugó de reclusión. Mi circulación se heló. ¿Qué? Hace 2 días, durante un traslado sanitario, eliminó a 2 guardias. Está prófuga. ¿Y por qué me llamas? Su timbre se volvió serio. Porque lo último que expresó antes de escapar fue tu denominación y la de Matteo. El aparato casi se me cayó de las manos. Marco, ¿dónde está Hannah ahora? Ignoramos. Pero Alesia, existe algo más. Tuvo auxilio desde dentro. Alguien con mucho dinero financió su fuga. ¿Quién? Ignoro, pero quien sea. Posee recursos, mucho más de cuanto Hannah tendría sola. Colgué y corrí hacia el colegio. Faltaban 20 minutos para que Matteo saliera. 20 minutos que parecieron eternidad. Daniel me alcanzó a medio camino. Rosa me llamó. ¿Es cierto? Sí. Tenemos que extraer a Matteo de aquí. Ahora arribamos al colegio al mismo tiempo que sonaba la campana. Pequeños salían en tropel por las entradas. Matteo apareció riendo con sus compañeros. Tan cotidiano, tan ajeno al riesgo. Mamá corrió hacia mí. ¿Por qué vinieron ambos? Cambio de planes, tesoro. Vamos a tomar unas vacaciones ahora. ¿Pero qué hay del colegio? El colegio puede esperar. Retornamos a la hospedería. Inicié a embalar frenéticamente. Vestimenta, credenciales, efectivo. Mi teléfono sonó. Un contacto ignoto. Contra mi mejor juicio, contesté. Hola. Silencio. Luego, una voz que había esperado nunca volver a escuchar. Saludos, Alesia. ¿Me extrañaste? Hannah, ¿qué deseas? Oh, muchas cosas, muchas. Revancha, justicia, ver padecer a la zorra que arruinó mi clan. Su timbre era dulce como tóxico. Pero sobre todo deseo a ese ilegítimo que llamas pequeño. Jamás lo tocarás. ¿Estás segura? Porque estoy observando la hospedería de Rosa ahora mismo. Bonitas flores en las ventanas. Mi pulso se paralizó. Corrí a la ventana. En la vía de abajo, un vehículo oscuro estaba estacionado. La ventanilla descendió. Hannah me saludó con la mano. Daniel, toma a Matteo y marcha. Grité, pero era tardío. La entrada principal se abrió de golpe. 2 sujetos ingresaron, robustos, armados. No eran de Hannah, eran del FBI. ¿Qué demonios? Inicié. Agente García ingresó tras ellos. Señora Falcone, necesito que tome a su pequeño y venga con nosotros ahora. ¿Qué ocurre? Jana Falcone no fugó sola. Tuvo auxilio de alguien dentro del sistema. Alguien que ha estado rastreándola durante meses. ¿Quién? Aún ignoramos. Pero quien sea, es alguien con acceso a archivos reservados, alguien que sabe exactamente dónde estás. Miré por la ventana. El vehículo oscuro seguía allí, pero Hannah ya no estaba adentro. Está en el edificio. García gritó órdenes. Los agentes se dispersaron. Daniel tomó a Matteo. Hay una salida posterior, por la cocina de Rosa. Corrimos por el corredor descendiendo las escaleras hacia la cocina. Rosa estaba allí con iris muy abiertos. ¿Qué está? No hay tiempo. Muévete. Pero cuando abrimos la puerta posterior nos petrificamos. Hannah estaba allí, sosteniendo un arma. ¿Pensaron que sería tan sencillo? Hannah, por favor, supliqué. Matteo nada tiene que ver aquí. Oh, pero sí lo tiene. Es el pequeño de Vito, el sucesor. Y mientras exista, yo jamás tendré cuanto me corresponde. Vito está confinado. No hay dominio que heredar. ¿Estás segura? Entonces, desde las sombras tras Hannah surgió otra silueta. Mi pulso se paralizó. No, no podía ser. Saludos, Alesia, dijo Scarlett. Lamento la confusión. Mi mente bullía. Tú auxiliaste a Jana a escapar. No exactamente. Scarlett avanzó. Yo organicé su fuga, pero no para auxiliarla. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba que saliera de reclusión para poder hacer esto. Scarlett extrajo su propia arma y disparó a Hannah. El disparo resonó en el callejón. Hannah cayó sujetándose el hombro. ¿Qué? Gritó Hannah. Años, dijo Scarlett fríamente. Años aguardando el instante adecuado y finalmente lo tengo. Se volvió hacia nosotros, el arma ahora apuntándonos. Scarlett, ¿qué haces? Susurré concluyendo cuanto debió concluir hace años. No comprendo. Naturalmente que no. ¿Por qué has estado tan ocupada interpretando a la víctima que nunca viste el cuadro completo? ¿De qué hablas? Los iris de Scarlett centelleaban con algo salvaje. El pequeño que perdí, el que Jana supuestamente intoxicó. ¿Sabes qué descubrí 6 meses tras su fallecimiento? ¿Qué? ¿Que no era pequeño de Demon? El mutismo cayó como explosión. Era pequeño de Vito. No.
Damon era estéril, continuó Scarlett. Había padecido paperas en su niñez. Jamás pudo procrear. Así que Vito, siendo el buen hermano, se ofreció como donante. Cielos. Excepto que no fue donación clínica, fue la forma tradicional. Y durante meses Vito y yo se rió amargamente. Bueno, imagina mi sorpresa cuando quedé gestante. Mi cabeza giraba. Vito, lo sabía. Naturalmente que lo sabía. ¿Por qué crees que estaba tan desesperado porque mi pequeño heredara? No era por el ridículo pacto de sangre a Damon, era porque sabía que el pequeño era suyo. Entonces Mateo no es. ¡Oh! Mateo es suyo también. Pero mi pequeño arribó primero por 3 horas. Lo que significa que técnicamente mi pequeño era el auténtico sucesor. Pero tu pequeño pereció. Y cuando pereció, Vito me descartó porque ya no era útil. Porque tú le habías dado un pequeño de repuesto. Su timbre estaba lleno de veneno. Así que decidí que si yo no podía tener a mi pequeño, Vito tampoco tendría al suyo. Apuntó el arma directamente a Mateo. No. Me coloqué delante de él. Muévete, Alesia. No voy a Bang. El disparo vino de detrás de nosotros. Scarlett cayó. Me giré. Marco estaba allí empuñando un arma con lágrimas corriendo por su semblante. Lamento, susurró. Lamento mucho haber tardado tanto. García y los demás agentes arribaron corriendo. Rodearon a Scarlett y Jana, ambas sangrando en el suelo. Marco, dijo García. ¿Qué haces aquí? Mi labor mostró una placa. Agente encubierto Marco Russo. FBI. Código de identificación SET-49. Mi mundo se invirtió. Espera, ¿has sido FBI todo este tiempo? Desde hace 12 años. Desde antes de conocer a Vito. Bajó su arma. Me infiltré en el clan Falcone cuando tenía 25. He estado construyendo un caso desde entonces. Vito lo sabía. No, nadie lo sabía, excepto mi manejador. Y aquella velada, cuando me abandonaste a mi suerte, el dolor cruzó su semblante. Esa es la decisión que me ha perseguido cada día. Tenía que preservar mi cobertura, pero llamé al galeno en privado. Después le pedí que te auxiliara sin importar qué. Le entregué mi propio dinero para el nosocomio. Tú eras el Dr. R. El Dr. Rivera, mi manejador, le pedí que te auxiliara, que falsificara tu fallecimiento, que te diera una chance. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué auxiliaste? Porque vi cuánto hacía Vito y me recordó a mi hermana. Ella también tuvo un varón que declaraba amarla mientras la destruía. Su timbre vaciló. No pude salvarla a ella, pero podía salvarte a ti. García interrumpió. Podemos tener la reunión emotiva después. Ahora necesitamos asegurar esta escena. Los paramédicos arribaron. Se llevaron a Scarlett y Shanna en camillas. Ambas vivas, pero apenas. Daniel aún sostenía a Mateo, quien sollozaba en su hombro. ¿Concluyó? Preguntó Daniel. ¿De verdad? Concluyó. Marco asintió. Scarlett era la última pieza. Ella ha estado manipulando todo desde el inicio. La fuga de Hannah, la demanda de custodia, todo. La demanda de custodia fue suya. Usó los recursos de Vito, pero la idea fue suya. Quería sacarte de ocultamiento, hacerte vulnerable. Y Vito, él sabía acerca del plan de Scarlett. Marco negó con la cabeza. Vito es muchas cosas, pero en esto era una víctima también. Scarlett lo manipuló durante años, lo utilizó, y cuando ya no podía dominarlo, decidió destruir lo único que le restaba, su pequeño. Contemplé a Mateo, aún temblando en los brazos de Daniel. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, dijo García. Van a un albergue del FBI hasta que procesemos todo esto y nos aseguremos de que no hay más riesgos. ¿Y después? Después son libres, realmente libres, sin más Falcone, sin más peligro. Sonaba demasiado bueno para ser real, pero por primera vez en 8 años me permití creerlo. 2 semanas después estábamos de regreso en Chiapas con resguardo del FBI durante el primer mes. Luego nada, porque no había nada de qué resguardarnos. Scarlett confesó todo desde su lecho hospitalario. Fue acusada de conspiración para cometer homicidio, entre otros cargos. Le impusieron cadena perpetua. Hannah sobrevivió a su herida de bala. También cadena perpetua. Y Vito recibió una llamada de Marco en reclusión contándole todo acerca de Scarlett, acerca de la traición, acerca de cómo el pequeño que pensó que era de su hermano, en realidad era suyo. Según Marco, Vito lloró durante horas. Luego solicitó ver a Marco una última vez. ¿Qué dijo? Le pregunté cuando Marco vino a visitarnos. Dijo que al fin comprendió que cada decisión que tomó por poder le costó el afecto, que el dominio que erigió era solo una prisión más grande. ¿Y qué le dijiste? Que tenía razón y que era demasiado tarde para modificarlo. Marco me entregó un sobre. Me pidió que te diera esto. Lo abrí con extremidades temblorosas. Dentro había una imagen, la que le había enviado de Mateo.
pero en el reverso había escritura nueva. Alesia, Marco me narró todo acerca de Scarlett, acerca de las falsedades, acerca de cuánto perdí mientras perseguía fantasmas. No te estoy solicitando perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas algo. Cada decisión que tomé, cada yerro que cometí, fue porque creí que el poder podía sustituir el afecto, que el dominio podía sustituir la confianza, que los pactos de sangre importaban más que la sangre auténtica. Erré en todo y ahora me siento aquí en esta celda con solo esta imagen de un pequeño que jamás conoceré, de una existencia que pude haber tenido. Cuídalo, ámalo, enséñale que el poder sin afecto es solo otra forma de prisión. Y si alguna vez indaga sobre mí, dile la verdad, toda ella. Que su progenitor era un varón que lo tenía todo y eligió nada, que amaba mal porque jamás aprendió a amar bien, que su mayor logro no fue el dominio que erigió, fue el pequeño que dejó ir. Vive bien, Alesia. Por ambos. Ve. Doblé la misiva lentamente. ¿Qué harás con eso?, preguntó Daniel. Guardarlo para Mateo cuando tenga 18, como prometí. Y si jamás desea leerlo, entonces no lo hará. Pero al menos tendrá la opción. Marco se incorporó para marcharse. Existe una cosa más. ¿Qué? El dinero. Los 2 millones. Scarlett lo había desviado a cuentas fantasma. Íbamos a congelarlo como prueba. Íbamos. Pero Vito renunció a cualquier reclamo sobre él. Dijo que debería ir exactamente donde acordaste a la Fundación Esperanza. Bien, excepto que agregó algo. $50,000 adicional de su cuenta personal para el tratamiento del asma de Mateo. Quedé sin aliento. No tienes que aceptarlo, dijo Marco rápidamente. Puedo, no me sequé los iris. Lo aceptaré porque no es para mí. Es para Mateo. Y si su progenitor desea realizar una cosa buena, una cosa verdaderamente desinteresada, entonces lo permitiré. Marco sonrió. Creo que al fin estás lista para soltar. Creo que sí. Tras la partida de Marco, Daniel y yo nos sentamos en el pequeño patio de la hospedería. Mateo jugaba fútbol con otros pequeños en la vía. ¿Alguna vez le narrarás?, preguntó Daniel. Toda la verdad. Algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para comprender, y si indaga por qué su progenitor biológico no está en su existencia, le diré que a veces el afecto más grande es soltar, que su progenitor lo amó lo suficiente como para dejarlo ser libre. ¿Es eso cierto? Reflexioné al respecto. En Vito, en todas sus decisiones, en el desenlace. Sí, dije al fin. Creo que lo es. Mateo corrió hacia nosotros jadeante y sonriendo. Mamá, Daniel, observa lo que puedo hacer. Nos mostró un truco de fútbol que había aprendido. Y mientras lo contemplaba, tan dichoso, tan libre, tan completamente ajeno a todo cuanto había ocurrido, comprendí algo. Vito tenía razón en una cosa. Su mayor logro no fue el dominio, fue este pequeño hermoso, dichoso, libre. Este pequeño que jamás conocería las prisiones de poder, que jamás confundiría dominio con afecto, que se desarrollaría sabiendo que la familia no se trata de sangre o pactos, se trata de quién permanece, quién elige permanecer. Y Vito al fin había elegido permanecer afuera para que Mateo pudiera permanecer libre. Esa velada, mientras Mateo dormía, quemé la misiva de Vito. No toda, solo la última página, la parte donde solicitaba perdón, porque algunas cosas no necesitan ser perdonadas, solo necesitan ser liberadas. Y yo al fin estaba lista para liberar todo, el ayer, el sufrimiento, el temor, todo, porque había aprendido algo que Vito jamás comprendió hasta que fue demasiado tarde, que la verdadera fuerza no está en retener, está en soltar. Y yo al fin había soltado ir fashions. Hay una falsedad que nos cuentan acerca del afecto, que es posesión, que es dominio, que si realmente amas a alguien, los mantienes cerca sin importar el costo. Pero ese no es afecto. Es temor disfrazado de devoción. El afecto auténtico es un puño abierto, es decir, te amo y en el mismo aliento decir, eres libre. Vito pasó toda su existencia con puños cerrados, aferrándose al poder, a los pactos, a un dominio construido sobre el dominio de otros, y al final expiró solo en una celda con solo una imagen de un pequeño que jamás conocería, no porque yo se lo quitara, sino porque él mismo lo dejó ir, y en ese acto final de liberación, al fin comprendió cuanto siempre debió saber, que puedes poseer todo el poder del mundo, puedes dominar imperios, mover millones, hacer que las personas tiemblen ante tu denominación, pero si ignoras cómo amar sin aferrar, sin dominar, sin encarcelar, entonces no posees nada, absolutamente nada. Yo elegí distinto, elegí la libertad sobre el poder, elegí el afecto que suelta sobre el afecto que se aferra, elegí educar a mi pequeño en un sitio donde jamás habría prisiones. Y esa decisión, esa simple decisión de soltar,
Me otorgó todo cuanto Vito jamás tuvo: calma, afecto auténtico y un mañana sin sombras del ayer. A veces las mejores revanchas no son las que planeas, son las que vives. Y yo viví, resistí, prosperé. Mientras el dominio de Vito se convertía en cenizas, yo edifiqué algo superior: una familia elegida, un afecto sin cadenas, una existencia sin pactos de sangre, solo decisiones, decisiones libres, hechas con manos abiertas y corazones valientes. Y esa al final es la única revancha que importa: no destruir a quienes nos dañaron, sino edificar algo tan hermoso con nuestra libertad que su memoria se convierta en nada más que una advertencia de cuánto no debemos ser, de cómo no debemos amar, de las prisiones que jamás debemos edificar. Vito erigió un dominio, yo erigí una existencia y sé cuál perdurará más. Este canal presenta contenido enteramente ficticio concebido para el entretenimiento del público. Las vivencias, relatos y ambientes que observarás aquí surgen de la creatividad y el estímulo artístico de nuestros realizadores. Cualquier alusión a individuos, compañías, sitios geográficos o acontecimientos concretos constituye mera invención absoluta. Si percibes similitudes con eventos reales, figuras conocidas o anónimas, actuales o pasadas, o con entidades vigentes, se debe a una coincidencia fortuita, no intencional. Método de creación. Elaboramos cada concepto internamente desde su génesis. Nuestro staff asume la totalidad de la ideación, redacción, realización y edición final, sin emplear referencias foráneas ni reciclar elementos externos. Obligación de la plataforma. Funcionamos bajo riguroso acatamiento a las directrices comunitarias de YouTube y cumplimos íntegramente sus reglas de subida y rentabilización. Nuestra meta: generar narrativas inolvidables que provoquen alegría, introspección y instantes placenteros a quienes nos siguen. Apreciamos tu compañía aquí.